Gracias por elegir presenciar nuestra ponencia. Mi nombre es Tania Pérez Riaño y a nombre del doctor Jorge Acevedo, la doctora Marisela Castillo y la doctora Úrsula Acevedo, quienes formamos parte de la División de Estudios de Posgrados del Instituto Tecnológico de Oaxaca, presento este trabajo titulado Apropiación sociometabólica bajo una perspectiva de género. En este trabajo partimos de plantearnos la participación de la mujer en el contexto rural o indígena en las decisiones de apropiación social de la naturaleza, donde para la mujer su participación en la sociedad se ha definido a partir del conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico, con base en la diferencia sexual existente en determinadas regiones. Específicamente en el contexto rural o indígena, las mujeres enfrentan la desigualdad no solo por ser mujeres, sino porque además tienen que enfrentar las diferencias de clase y raza. Esto se percibe en dos ámbitos, en el público y en el privado. En lo privado, se identifica en la segmentación genérica del trabajo familiar, donde generalmente a las mujeres se les asigna un rol pasivo dentro de la familia. En cuanto a lo público, se observa en que en los ámbitos de las políticas públicas que incentivan o regulan el sostenimiento de la apropiación social de la naturaleza por parte de la mujer resultan ser muy pocas o poco eficientes, así como en la pertinencia y tenencia de los títulos de la propiedad de la tierra y por el singular apoyo masculino en la distribución de los beneficios sociales para el campo. En el caso específico de los bosques, los problemas de género que enfrentan las mujeres se deben en principio porque las actividades de recolección de recursos no maderables se suelen relacionar como exclusivos de la mujer. También porque el sector forestal suele ser dominado por los hombres, por lo tanto se considera no esencial para las necesidades de la mujer, limitando su participación en el manejo y toma de decisiones debido a las barreras sociales y logísticas, a las reglas que gobiernan la forestería comunitaria y más de las veces por el prejuicio de los hombres. Por lo anterior, es que en este trabajo nos proponemos como objetivo demostrar que las diferencias que se desarrollan en el conjunto de prácticas, ideas y discursos en la comunidad de San Juan Evangelista Analco, con sus particulares características culturales, contextuales, bajo una perspectiva de género, desde sus estrategias de autogobierno de recursos naturales se desarrollan tácticas que contribuyen a la incorporación de la mujer en la apropiación social del bosque. San Juan Evangelista Analco es un municipio ubicado en la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Pertenece específicamente a la microrregión del distrito de Ixtlán de Juárez, a 83 kilómetros de la capital del estado. Puede ser considerada como una comunidad pequeña con tan solo 407 habitantes, 47% hombres y 53% mujeres. Una revisión más detallada muestra que el 64% de la población está concentrada en personas mayores a los 38 años, lo que puede caracterizarla como una población adulta mayor, fenómeno propiciado por el alto grado de migración. El municipio está estructurado por dos autoridades, la autoridad administrativa municipal y la de bienes comunales. La primera sirve de vínculo entre la comunidad y las autoridades federales o estatales y se encarga de las gestiones administrativas generales de la comunidad, mientras que los bienes comunales es el órgano encargado de la representación jurídica del núcleo agrario ante terceros con fundamento en los acuerdos tomados por la Asamblea legalmente constituida. En ambos casos, los puestos o cargos, como se les conoce en la comunidad, no tienen una remuneración, son parte del servicio que todo habitante tiene como obligación al ser parte de la comunidad. Estos cargos son elegidos y asignados vía consensuada por todos los ciudadanos de la comunidad en la asamblea. La asamblea es considerado como el máximo órgano rector de la comunidad en el que asisten las y los representantes de cada familia y a través de consenso se toman las decisiones comunitarias. La propiedad es de carácter comunal. Esto quiere decir que la ley no permite que las parcelas de labor sean tituladas de manera personal, aunque se trabajen individualmente y que los comuneros no pueden vender sus tierras, pero se les concede el derecho a predios de cultivo y acceso a todos los bienes comunes del núcleo agrario para su uso y manejo. En cuanto al trabajo comunitario o servicio en la comunidad, como también se le conoce, es fundamental, esto es un elemento fundamental para la organización comunitaria, pues con esto logran superar muchas limitaciones que tienen en cuanto al presupuesto y lo logran por la capacidad de articulación que tienen al interior y al exterior. Al interior, esta articulación se logra con el trabajo comunitario y gracias a eso han logrado construir mucha de la infraestructura con la que cuentan, como la red de agua, drenaje o las estrategias de acopio de basura, pavimentación de calles, la casa de cultura. Al exterior destaca la organización de los migrantes y el importante apoyo económico que significa para la comunidad. Los lazos con los migrantes son sumamente importantes
para el fortalecimiento de actividades comunitarias, dando como resultado un efecto multiplicador en la generación de empleos. Sin embargo, este fenómeno también tiene graves repercusiones negativas para la comunidad si se considera que la tercera parte de la población migra. Esto tiene evidentes implicaciones en el abandono del territorio y propicia que la población de la comunidad cada vez sea menos y mayor en rango de edad, lo que a su vez incide en que la asignación de recursos federales sea menor, pues la asignación de recursos se hace en relación al número de habitantes que hay en la comunidad y no en relación a las necesidades de la población. Lo anterior ha hecho que Analco, para contrarrestar esta situación del abandono del territorio, es que han impulsado actividades productivas como el ecoturismo, la gestión del carbono y el manejo forestal. En cuanto al ecoturismo, han sacado provecho de la laguna que les caracteriza, construyendo alrededor cabañas de hospedaje y un restaurante comunitario. Los excedentes que genera se distribuyen en las necesidades de infraestructura que requiere la comunidad. Otra actividad que ha sido importante es la gestión del proyecto de los hornos de carbón, la cual cuenta con una certificación y que además fue impulsado por los proyectos productivos para mujeres. En cuanto al manejo forestal, este tuvo su origen en parte gracias al ordenamiento territorial en 2004, que dio como resultado en un primer momento el Plan de Manejo Forestal y el Plan de Manejo de la Biodiversidad, con la finalidad de hacer un manejo sostenible del bosque. Aunado a esto, en 2008, con el objetivo de aprovechar algunas oportunidades que les permite tener un bosque conservado, han gestionado el pago de servicios ambientales. El cambio de apropiación explícitamente se refiere a la acción y resultado de tomar para sí misma alguna cosa haciéndose dueño de ella. Sin embargo, su comprensión resulta compleja, pues las respuestas a sus planteamientos sobre qué es apropiado, quién lo apropia y cómo es apropiado varían ampliamente según la disciplina con la que se aborde. Dos bases teóricas que de forma nos sirven para fundamentar la apropiación social de la naturaleza bajo una perspectiva de género son el metabolismo social y la teoría de género. El metabolismo social es un marco teórico que explica cómo las sociedades humanas producen y reproducen sus condiciones materiales de existencia a partir de la interacción con la naturaleza, consideradas como un conjunto de procesos por los cuales los seres humanos organizados en sociedad, independientemente de su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, circulan, transforman, consumen, desechan materiales y energías provenientes del mundo natural. En cuanto a la perspectiva de género, se propone como el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual existente en determinadas regiones. Para Marta Lamas, la categoría de género tiene dos objetivos, uno científico y otro político. El primero busca comprender mejor la realidad social y el segundo distinguir que las características humanas consideradas femeninas eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social en vez de derivarse naturalmente de su sexo. En este sentido, encontramos una propuesta que nos permite aglutinar ambas perspectivas teóricas y es el ambientalismo feminista. El ambientalismo feminista es una propuesta teórico-crítica que permite examinar la base que se encuentra detrás de la relación de las mujeres con el mundo no humano a niveles distintos de la ideología y, y, y referirse a cómo las realidades materiales en las cuales se enraizan las mujeres de las diferentes clases, castas, razas, puedan afectar sus respuestas a la degradación ambiental. El marco analítico del ambientalismo feminista hace indispensable considerar los efectos de clase-género. Por lo tanto, en un primer momento se deben identificar los procesos de degradación, estilización y privatización de la naturaleza y la eración de los sistemas tradicionales de conocimiento y manejo de los recursos y cómo estos factores inciden en las mujeres y niñas y que se identifican en tres elementos claves: la división del trabajo, las diferencias de género sistemáticas en la distribución de los recursos de subsistencia que pueden distinguirse en la apropiación normativa y en la institucional y al nivel de la familia y organizaciones, y el acceso que tienen las mujeres y los hombres a las tierras agrícolas y la tecnología productiva que se les asocia. Este trabajo es una investigación descriptiva transeccional. La recolección de información se obtuvo en dos momentos: la parte documental para caracterizar el contexto del lugar se obtuvo de fuentes secundarias y las formas de conducta y actitudes de las personas de la comunidad hacia las prácticas de apropiación del bosque que se obtuvieron mediante la realización de un taller y entrevistas con gente de la comunidad.
Nuestros sujetos de estudio son mujeres en un rango de los 20 a los 67 años de edad, donde el promedio fue de 38 años, lo cual coincide con el contexto de la comunidad. El 60% de las encuestadas se encuentran casadas y son madres en promedio de 2 hijos o hijas. En cuanto al grado de estudios, el 51% cuenta con la secundaria y considera tener buena salud. Del total de mujeres encuestadas, el 90% son amas de casa, de las cuales el 65% es su principal actividad, mientras que para aquellas que intercalan su actividad doméstica con alguna otra, el 69% lo hace con la siembra, el 25% con el comercio y el 6% es jornalera. Eh, la información recabada tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, como en el taller y en el proceso de observación y escucha nos permite distinguir que la mujer de Analco cuenta con un nivel claramente limitado de estudios y donde un número importante de ellas no consideran contar con buena salud. Sin embargo, estos dos factores se deben a la carencia de acceso de la comunidad, pues solo cuenta hasta el grado máximo que ofrece la telesecundaria y con un centro de salud que resuelve enfermedades básicas. Por lo tanto, estas dos condiciones, más que verse a una cuestión de diferencias sistemáticas de clase-género, son específicamente de clase y que ocurre hasta cierto punto de igual manera para toda la comunidad. Son esas limitantes que ocurren en la comunidad lo que conduce a la elevada migración. En cuanto a la distribución del tiempo de la mujer de Analco, es un hecho que dedican gran parte de él a las actividades del hogar, pero destaca que muchas de ellas consideran que el esparcimiento son actividades que se hacen en familia, pero que son parte de las labores del hogar. Es decir, no encuentran una diferencia entre el esparcimiento con la familia y las labores. Es sorpresa que muchas de ellas consideren que lo que hacen no requiere esfuerzo, de mucho esfuerzo, pero esto nos cobra sentido cuando observamos que en su mayoría reciben apoyo de todos los integrantes de la familia, la pareja, hijos e hijas. Muchas de ellas reflexionan que esto es así, pues consideran que las labores del hogar corresponden a todos por igual, aunado a que desde su percepción no existe una diferencia clara entre las actividades que realiza el hombre o la mujer. En cuanto a la división de trabajo, la recolección de datos junto con el trabajo de observación y escucha permiten identificar que en cuanto al proceso de apropiación de la naturaleza hay una noción muy individualizada de cómo hacerlo, pero en el caso de la distribución hay una clara apreciación colectivizada, lo cual es posible apreciar en las respuestas sobre el tipo de intercambios que realizan con el resultado de su trabajo y la percepción que tienen en cuanto a la justicia en relación al esfuerzo y tiempo dedicado a su trabajo y lo que reciben a cambio. Aunque las mujeres perciben que no hay una diferencia en cuanto a la remuneración del producto, sí perciben diferencias en cuanto al proceso de apropiación. Comentan que esto se debe a que ellas tienen más dificultades tanto en la capacitación como en la movilidad para distribuir sus productos fuera de la comunidad. El proceso de interlocución con los ciudadanos varones como parte del proceso de indagación para tratar de entender cómo es que surge el fenómeno de integrar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones para la apropiación de la naturaleza ni ellos mismos lo identifican. Tanto hombres como mujeres lo resuelven como parte de un proceso natural que se ha dado en San Juan Evangelista Analco. Analco es de los pocos y primeros municipios en tener mujeres comuneras que no solo han participado en cargos públicos, sino también en los bienes comunales. Esto es lo que puede estar propiciando que las mujeres sientan que no solo en el núcleo familiar es tomada o considerada su opinión, sino el ver que otras mujeres estén participando en este tipo de actividades les da certeza de que son tomadas en cuenta a una extensión más amplia de su núcleo familiar y esto se relaciona con los procesos de clase, género, de estilización y privatización de la naturaleza, considerando que estos se encuentran en el acceso a la participación y la toma de decisiones y el tipo de decisiones que se toman. En cuanto a la conformación de las unidades de apropiación, el trabajo de investigación permitió identificar dos niveles a partir de la intensidad de apropiación. Por un lado está el manejo forestal y por el otro el núcleo familiar, pues el trabajo de investigación demostró que es muy difícil en este caso identificar relaciones que los seres humanos establecen en la naturaleza a nivel individual. Por lo tanto, las relaciones que se establecen en Analco con la naturaleza se hacen colectivamente, ya sea como unidad familiar o como comunidad. Finalmente, identificamos que el conocimiento tradicional ha perdido cierto arraigo en la comunidad ya que durante la realización del taller fue posible percibir que eran muy pocas mujeres que tenían noción de qué es el conocimiento tradicional o rituales o la herencia de los abuelos. El trabajo de investigación documental nos permite considerar que imposiciones externas y como fenómenos como la migración han contribuido al abandono de la actividad agrícola y con ello el conocimiento tradicional.
Todo lo hasta aquí desarrollado nos permite concluir que el vínculo simbólico y material entre las mujeres de Analco y el medio ambiente en sus formas concretas de interacción se encuentran en la subsistencia del núcleo familiar. En cuanto a la diferenciación de clase-género para el caso de Analco, más bien proponemos que se trata de una diferencia de clase que ha propiciado que la estructura social que con anterioridad tenía diferencias de género ahora se esté adaptando a la incorporación de la mujer como una estrategia de subsistencia comunitaria y que sin que la comunidad lo perciba, también de integración y cohesión comunitaria. Finalmente, para tratar de explicar cómo ocurre ese fenómeno empírico o intuitivo de la mujer, encontramos dos propuestas que posibilitan su explicación: el concepto de comunalismo corporado y el empoderamiento. La estructura comunitaria de Analco se concentra en la subsistencia del núcleo familiar y la integración de ese núcleo a la comunidad. Es decir, la comunidad no está formada por individuos, sino por núcleos familiares. Por lo tanto, la estructura va a operar en función de las necesidades de los núcleos familiares y los recursos que pueden ser apropiados para su subsistencia. En este sentido, Garibay nos explica o nos permite explicar cómo las comunidades adaptan toda su estructura comunitaria como conocimiento, educación y trabajo hacia la apropiación de un recurso, como el manejo forestal. Si a esto sumamos el factor de la poca población de hombres, se hace evidente que la comunidad requiere adaptar todos los recursos humanos hacia esa actividad, entre esto la incorporación de la mujer. Este punto nos conduce al empoderamiento, ya que este nos permite identificar cómo estas integraciones aisladas de la mujer a puestos de gestión y decisión ha contribuido a que la mujer empezara a equilibrar su poder frente a los hombres. Es decir, este acceso ha abierto espacios en Analco que permiten a las mujeres estar en condiciones de igualdad, de oportunidades, pero no solo eso, también la oportunidad de igualdad que tienen las mujeres en la distribución de la tierra ha contribuido que en la actualidad se esté normalizando la importancia de la labor de la mujer y la necesidad de incorporarla en espacios de gestión, toma de decisiones y sus derechos. A nombre del equipo y mío, gracias por presenciar nuestra ponencia.